Ah, Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo. Que Dios les bendiga. Gracias por estar en este momento con cada uno de nosotros para poder estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema importante, el cual tiene que ver con la Iglesia Universal y la iglesia local. La Biblia, hermanos, nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, en un sentido local, no se compone de la unidad de iglesias locales. Nuevamente repito, la iglesia en un sentido local no se compone de la unidad de iglesias locales, sino que se compone de todos los creyentes en Cristo Jesús, en todos los tiempos, en todos los lugares. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este es el principio de la iglesia del Señor en Jerusalén. Pero también en Hebreos 12, versículos 22 al 24, cuando el Señor añade a su iglesia a un individuo, dice que esta persona se está acercando al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces es importante entender estas verdades a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hermano y la hermana que se bautiza en Cristo, Cristo la añade a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los justos, de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Se acercan al mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es importante que se pueda manejar y se pueda entender como
individuos, como individuos. Recuerde que la iglesia se compone de todos los creyentes en Cristo en todos los tiempos, en todos los lugares, y está compuesta de hermanos vivos y hermanos que ya han partido con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero también la Biblia nos habla de la iglesia en el sentido local, y hablando de la iglesia en un sentido local, estamos hablando de que se habla de una determinada localidad específica donde se encuentra la iglesia del Señor. Y es importante que entendamos esto, porque en una ocasión Pablo escribió a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, como en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de, de ellos y nuestros. Es una determinada localidad específica. Su servidor es miembro de la Iglesia Universal, pero para poder funcionar como miembro de la Iglesia Universal, necesito ser miembro de la iglesia local donde yo soy miembro. En este caso, la Iglesia de Cristo Envía Miguel Gutiérrez, donde ahí adoramos, servimos, practicamos nuestra fe cristiana, practicamos la participación de la cena del Señor, recogemos la ofrenda y oramos, cantamos, nos edificamos, cumplimos 5 actos de adoración cada primer día de la semana. Siendo que la Biblia nos presenta a la iglesia en estos dos sentidos, universal, pero también local, nos conviene conocer la distinción para estar seguro de que estamos agradando a Dios. Y vamos a empezar por observar la Iglesia Universal. Número uno, la Iglesia Universal no se compone de iglesias locales. La Iglesia Universal no se compone de iglesias locales en una especie de unidad corporativa. No se componen de iglesias locales. Hay que entender esto, hermanos, porque la apostasía, el apartamiento, el abandono de la fe del Hijo de Dios se da cuando pensamos que la Iglesia Universal se compone de iglesias locales en una especie de unidad corporativa. La Iglesia Universal se compone de todos los individuos salvos en todo el mundo. Este es el reino de Cristo, es la viña del Señor. Y por eso, en un sentido universal, no tiene organización ni obra colectiva que realizar.
sencillamente de, se compone de todos los redimidos, todas las almas redimidas, unidos por una relación espiritual con Cristo Jesús, nuestro Señor. Por ejemplo, en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Hechos 2:42 dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, necesitamos entender esto, porque si entendemos esto, vamos a estar dispuestos a llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios y no la voluntad de los hombres. Esto es importante que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo analicemos, que lo llevemos a cabo en nuestras vidas, porque de esta manera estamos honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que yo, en lo personal, le ruego que usted pueda entender esto, mi hermano, mi hermana, para no caer en la apostasía y, y no apartarnos de la verdad, ¿sí? Y también eh, entender de que si Cristo es la cabeza de la iglesia, necesitamos entender de que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, hay que ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es importante que entendamos esto y comprendamos que de esta manera agradamos a Dios. Entonces, Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hablando de esfuerzos por activar la Iglesia Universal, por ejemplo, relacionando las iglesias locales para llevar a cabo una obra de nivel de hermandad. Debemos tener cuidado con esto, porque una iglesia del Señor, una iglesia local, no puede llevar a cabo este tipo de obra a nivel de hermandad,
a nivel de una especie de unidad corporativa donde todas las iglesias del área se van a reunir para determinada campaña o algún estudio, etcétera. Estos esfuerzos son de la sabiduría humana, totalmente desconocidos en el Nuevo Testamento, ya que la comunión, la coinonía, la participación no se mide por la asociación de iglesias locales, sino por la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo en su propia localidad, en su propia localidad. La iglesia local no se compone de iglesias locales, sino de cristianos individuales. Entonces la iglesia local se compone de cristianos individuales. La iglesia universal no está compuesta de iglesias locales. Ojo con esto. La iglesia local se compone de individuos salvos. Es una institución compuesta por los santos de una determinada localidad, quienes están adheridos como un cuerpo. Hechos 9:26, entonces dice Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, hablando de la iglesia local, quienes se organizan por acuerdos para hacer la obra que el Señor les ha encargado en su comunidad, para llevar a cabo el mandamiento de Hechos 2:42 de perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y para que puedan conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Nuevo Testamento, entonces, aprendemos que no hay organización más grande o pequeña que la iglesia local. No lo hay. Y a veces hablamos de la iglesia de Dios que está en Corinto, en 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios como pertenencia, le pertenece a Dios. A veces hablamos Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo, pero como de pertenencia a Cristo. Y debemos de entender entonces que, por lo tanto, los lazos de comunión entre iglesias locales son acciones sin autorización bíblica. Ojo con esto. Por lo tanto, los lazos de comunión entre iglesias locales son acciones sin autorización bíblica. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Y
entender de que nadie nos debe privar de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, echado por su propia mente carnal. El punto aquí, no haciéndose de la cabeza, no haciéndose de la cabeza. Tristemente, en Colosa habían hermanos que se estaban haciendo de la cabeza, que es Cristo. No estaban respetando la autoridad de Jesucristo. Cada iglesia debe de obedecer a Cristo, usando correctamente su autonomía, sin violentar su propia autonomía, porque a veces hay iglesias que están interrumpiendo, violentando su propia autonomía cuando se hacen de la cabeza que es Cristo, cuando ellos tratan de hacer algo que Cristo no les manda que hagan, pero no obedecen a Cristo. Se relacionan con otras iglesias locales en alguna obediencia corporativa, pero esto no lo enseña Cristo, pero lo hacen. ¿Qué pasa cuando una iglesia local no respeta la autoridad de Cristo? Pues hace lo que le parece. Y si a esa iglesia le parece bien funcionar, fíjese bien, el día domingo como iglesia local para ir a reunirse a otra iglesia local, entre comillas, para ir a adorar junto con estos hermanos de otra localidad. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el versículo? Quiero el texto, quiero el versículo. ¿Dónde está esa práctica antebíblica? Cuando una iglesia local deja su propia responsabilidad de adoración y servicio a Dios y dejan el local donde ahí se tienen que reunir para cumplir como que fuera la única iglesia local, los 5 actos de adoración. Cuando una iglesia local deja su propia responsabilidad de adoración y, y tienen en mente ir a cumplir un servicio a Dios para reunirse en otra iglesia local, están mostrando una obediencia corporativa y están mostrando el respeto a la autoridad de Cristo. Y tristemente, hay predicadores que no lo ven. Hay miembros que no lo ven, que no lo entienden, que no los denuncian abiertamente. No quieren hablar de estos temas, pero son prácticas liberales, son prácticas institucionales. Y es importante que entendamos que cada iglesia local debe de actuar como si fuera la única en el mundo, en pleno uso de su propia autonomía, obedeciendo siempre a Cristo sin ninguna asociación orgánica, corporativa, con otras iglesias locales. ¿Cuál es la misión de la iglesia local? Bueno, lo que no es la misión de la iglesia local es que no es un cuerpo político. No debe de meterse en asuntos políticos como lo hacen los sectarios, participando en marchas de protestas, abogando por derechos civiles, etcétera.
apoyando los movimientos feministas, protestando por la fuerza nuclear, etcétera. No es la misión de la iglesia local un club social. El liberalismo convierte a la iglesia local en centros familiares, construyen salones para recreo, cena y toda clase de actividad social. Siempre aplican la palabra comunión a tales actividades sociales cuando la Biblia no usa el término comunión. No es una especie de Cruz Roja, un centro para repartir comida, ropa o medicina. Cristo no le encomendó a la iglesia local la obra de benevolencia general. El dinero de la ofrenda no es para tal propósito. No es la misión de la iglesia una especie de recreación en este mundo, donde hermanos de una iglesia local dejan su adoración a Dios el día domingo y buscan algún transporte, algún bus para ir a otra iglesia local a adorar a Dios. Esto es tremendo. Esto es reunirse para lo peor y no para lo mejor. Según ellos es para adorar a Dios. Y esto es no andar. Esto es andar violentando la palabra de Cristo. Es andar desordenadamente. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué es la misión de la iglesia local? La iglesia local se reúne para adorar a Dios, para cantar, para orar, para predicar la palabra, para estudiar y enseñarla, para tomar la cena del Señor y ofrendar. La iglesia local se reúne para edificarse. La iglesia local se reúne para la prédica y la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia local se reúne para tener comunión con el cuerpo de Cristo, la cena del Señor en su localidad. La iglesia local ayuda a los santos pobres, santos en necesidad. Todos los pasajes que hablan de la ofrenda se refieren a santos pobres y no a una benevolencia general. La ofrenda es una comunión entre hermanos. 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y participar significa comunión, significa coinonía. Filipenses 4, versos 14 y 15 se habla del participio cuando dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahí la palabra comunión. Y sabéis también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Por lo tanto, no tenemos comunión con los que no son santos, ni en la cena, ni en la distribución de la ofrenda. Segunda de Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo habla de vuestra contribución para ellos y para todos, pero la palabra contribución es koinonía, es decir, comunión. Y la iglesia local tiene comunión
en la predicación del evangelio, sosteniendo a algún predicador. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Segunda de Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. La misión de la iglesia local es espiritual. La iglesia local es autónoma. Bajo Cristo se gobierna. Es independiente. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23. No escogieron ancianos solamente para las iglesias más grandes o centrales, para que éstas dirigieran las iglesias más pequeñas. No. Hechos 20:28 dice, mirad por vosotros, por todo el rebaño y el Espíritu Santo que os ha puesto por obispo. Aquí se ve claramente el límite de la jurisdicción de los ancianos, sus obispos, de una sola congregación local. Primera Pedro 5:2, apacentad al Rey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerzas. Si no hay ancianos en alguna congregación, es iglesia del Señor. La Biblia nos habla de la iglesia local, no nos habla de misiones o misión. Toda congregación es independiente aún antes de tener ancianos. En Tito 1:5, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. En Creta no habían ancianos. Se dejó ahí a Tito para corregir esa deficiencia y que establecieran ancianos. La autonomía requiere estar libre de control ajeno. Por lo tanto, no debe de haber ningún control ajeno, ninguna presión ajena. En esta época, muchas iglesias locales se han convertido en iglesias patrocinadoras que se encargan en obras evangelísticas, actividades o benevolencia, pidiendo dinero a todas las demás iglesias locales y hacen arreglos que no son bíblicos, son víctimas de la presión carnal y se debilitan. Y cuando nosotros no participamos de tales cosas, nos llaman antis. Pero los proponentes de estas innovaciones dicen que esta no afecta la autonomía de la iglesia local. Pero hay de aquel hermano o de aquella iglesia que no lo acepta. Los inventores de las innovaciones empleadas con tácticas carnales y toda clase de presión e influencia para poder a sus oponentes bajo cuarentena, dividen la iglesia. En conclusión, la Iglesia Universal nos recuerda que somos parte de un pueblo eterno. La iglesia local nos invita a vivir en esa fe, en comunidad, con responsabilidad y el servicio a Dios. En la aplicación práctica, valorar la unidad y espiritualidad de Cristo, participar activamente en la iglesia local para ser testigos del evangelio de nuestra comunidad y así predicar a Cristo. Hermanos, gracias por su atención, gracias por su tiempo y espero que esto nos ayude
a que podamos entender cuál es la voluntad de Dios con referencia a la iglesia local y no caigamos en esto de que ahora hay iglesias locales que dejan el lugar de reunión para irse a reunir con otras iglesias del Señor. O sea, ahí andan visitando otras iglesias y lo hacen como iglesia. Y esto se ve como un acto corporativo que no lo encontramos en la palabra del Señor. Así que gracias por su atención, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este momento que estamos acá. Adiós a todos aquellos que están en Facebook, que Dios les bendiga. Hasta la próxima y hasta otro estudio. Bueno, Dios nos bendiga y nos ayude a hacer su voluntad.